Bueno, el aparato respiratorio va a constar de una serie de órganos que incluyen, por un lado, las vías de conducción del aire, que son fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, y los órganos denominados de la hematosis, que son los pulmones. A esto después le vamos a sumar lo que es la pared torácica con los músculos, ¿sí?, que participan en los movimientos respiratorios, y la pleura, que son las celosas que envuelven ambos pulmones, que son fundamentales para lo que es la mecánica respiratoria. Dentro del tema que vamos a comenzar, empezaremos con las fosas nasales. Las fosas nasales son dos cavidades pares de la cara que se ubican debajo de la base del cráneo, por encima de la cavidad bucal y por dentro de lo que son las cavidades orbitarias y los llamados senos maxilares, que son cavidades presentes en el hueso maxilar. Para su estudio, vamos a ver que tiene 4 paredes y 2 orificios, anterior y posterior. La pared externo-lateral, formada por los siguientes huesos, es la más compleja. Tiene el hueso maxilar, el efenoides, el palatino, el etmoides, el unguis, o hueso lagrimal, y el cornete inferior. La interno-tabique tiene el vómer, el etmoides, participando, y un cartílago que es el llamado cartílago del tabique. La pared superior techo está formado por el hueso propio de la nariz, el frontal, el etmoide y el efenoides, y la pared inferior piso, por el hueso maxilar y por el hueso palatino. Los orificios son el anterior o abertura piriforme, hablando solamente de la estructura ósea, el hueso propio de la nariz y el hueso maxilar, y el posterior locoana, formado por efenoides, va a participar el cuerpo y la apófisis pterigoides, el vómer y el palatino. Para estudiar la pared externa, voy a hacer un desarrollo que no es tan necesario saber explicarlo, pero sí entenderlo. Mostrando primero, desde adentro, en el caso de armar una fosa nasal derecha, lo que va a ser la base de la formación de la pared externa de la fosa nasal. Va a participar, por un lado, del hueso maxilar, la base del hueso maxilar o pared interna, con cara interna del maxilar, como dice Rouvier, el cual presenta un orificio, que es el orificio del seno maxilar, que es la entrada a la cavidad neumática presente, delante del cual aparece un canal llamado lagrimal o lácrimo nasal, y detrás una superficie rugosa atravesada por un canal llamado palatino posterior. Por delante de esta pared interna aparece en sentido vertical una apófisis llamada apófisis ascendente del maxilar superior. Vamos a recordar que forma parte también de la pared interna de la cavidad orbitaria. Y desde esta cara interna hacia adentro, en forma horizontal, formando parte de lo que va a ser la bóveda palatina, tenemos la apófisis palatina del maxilar. Detrás, aunque separado por un espacio que es el llamado trasfondo de la fosa pterigomaxilar, tengo la apófisis pterigoides que se desprende del cuerpo del efenoides. De la apófisis pterigoides destaco lo que es el área interna de esta apófisis. Con esta base vemos que podemos colocar unos huesos. Por ejemplo, vemos que el palatino, si ustedes recuerdan de nutrición, también estudiado, que tiene una lámina horizontal que forma parte de la bóveda palatina, o paladar duro. Su cara inferior era quien formaba la bóveda palatina. Su cara superior forma el techo de la fosa nasal. Pero también presenta una lámina vertical que es perpendicular a él. Esa lámina vertical se apoya articulándose con la parte posterior de la base del maxilar, cerrando el canal palatino posterior, transformando en el conducto. También se articula con la cara interna, del área interna de la apófisis pterigoides, y esta lámina vertical presenta hacia arriba una escotadura que junto al cuerpo de efenoides va a formar un agujero llamado agujero esfenopalatino. El agujero esfenopalatino es fundamental debido a la comunicación que tiene la fosa nasal con el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, que es por donde va a ingresar el principal pedículo de la fosa nasal. Delante del cuerpo de efenoides y por encima de la base del maxilar o cara interna, tenemos la masa lateral del etmoides, que ofrece su cara interna para formar la pared externa de la fosa nasal, la cual presenta dentro de los accidentes los cornetes superior y medio, que lo puse en línea de puntos para no manchar tanto, una apófisis en forma de gancho llamada apófisis onciforme, va a haber orificios de cerillas, esta eminencia llamada bula etmoidal. ¿Sí? Con esto podemos completar diciendo que, bueno, delante de lo que es la masa lateral del etmoides, cerrando el espacio con la apófisis ascendente del maxilar, tenemos el hueso lagrimal o unguis. Este lagrimal o unguis lo que hace es, además de cerrar el espacio que hay entre la masa lateral y la apófisis ascendente del maxilar superior, hacia abajo cierra parcialmente
el canal lagrimal o lacrimonasal para empezar a transformarlo en conducto. Digo parcialmente porque se suma el siguiente y último hueso, que es el cornete inferior. Este cornete inferior se articula por delante con la apófisis ascendente del maxilar, por detrás con la lámina vertical del palatino, tiene un borde inferior libre, ya que este cornete es una lámina incurvada hacia adentro, en forma cóncava, con su concavidad hacia afuera. Un borde superior que por un lado articula con el ungis y cierra también el canal lagrimal para transformarlo en conducto. Esto, la parte del cornete que se articula justamente con el hueso lagrimal, se llama apófisis lagrimal, justamente. Detrás hay otra apófisis llamada hemoidal, que articula con la apófisis unciforme del etmoides y tiene además una apófisis maxilar que cierra este ángulo inferior del orificio del seno entre el hueso maxilar y el palatino. De manera que así tenemos formada, de adelante hacia atrás, la pared externa de la fosa nasal. Como es un esquema muy, pero muy complejo, lo simplifico con esta imagen y presten atención y vayan haciendo pausas, porque así lo que voy a describir no está descrito así en los textos, pero puede pasar que los docentes en un examen así lo exijan. ¿Y cómo lo exigen? Háblame de la pared externa de la fosa nasal, decime cómo está formada de adelante hacia atrás. Entonces voy a agarrar la virome, agarrar una hoja y empezás a anotar lo que yo voy a decir, dando pausa al video. Entonces, la pared externa de la fosa nasal está formada de adelante hacia atrás por 1. La cara interna de la apófisis ascendente del maxilar superior. 2. El ungis, el cornete inferior, con la formación del conducto lagrimal o lacrimonasal. 3. La cara interna de la masa lateral del etmoide, ¿qué presenta? Orificios de celdillas etmoidales, que son cavidades neumáticas presentes dentro, los cornetes superior y medio, la bula etmoidal y la apófisis unciforme. Debajo vamos a encontrar el cornete inferior. Y entre todos estos encontramos lo que se va a denominar la obliteración del orificio del seno maxilar, que es un tema que va a venir enseguida. 4. Tenemos la cara interna de la lámina vertical del palatino, con la formación del conducto palatino posterior y principalmente con la formación del agujero esfenopalatino, que repito, se anota, comunica fosa nasal con trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Y por último tengo la cara interna, el área interna de la apófisis pterioides, el número 5. ¿Sí? Bien, las otras paredes son más simples. En este caso, en esta imagen es una pared externa de la fosa nasal, perdón, una vista externa de la fosa nasal sin pared externa, para ver lo que está en el centro de la imagen del tabique, por arriba del techo y por abajo del piso. Pero vamos a reconocer al techo, porque tiene las referencias subrayadas con el color correspondiente. Vemos que de adelante hacia atrás lo forman el hueso propio de la nariz, segundo, la espina nasal frontal, tercero, la lámina perivosa del etmoides, cuarto, la cara anterior, y quinto, la cara inferior del cuerpo del efenoides. El tabique, de adelante hacia atrás, va a estar formado 1 por el cartílago del tabique, 2 por la lámina perpendicular del etmoides y 3 por el vómer. Y por último, el piso, mucho más simple, de adelante hacia atrás, por la cara superior de la apófisis palatina del maxilar superior y la cara superior de la lámina horizontal del palatino. En lo que respecta a los orificios, el orificio posterior o coana, ¿sí? Esta coana fue mencionada como pared anterior, ¿no es cierto?, de la rinofaringe, está formada por todo lo que es posterior en cada pared. Por eso vas a ver que el límite superior de la coana es la cara inferior del cuerpo del efenoides. El límite inferior de la coana lo forma el borde posterior de la lámina horizontal del palatino. El límite interno lo forma el borde posterior del vómer y el límite externo lo forma el borde posterior del ala interna de la apófisis pterigoides. Y el orificio anterior, óseo, que se llama abertura piriforme, es un orificio común a ambas fosas nasales, que está formado hacia arriba por el borde inferior, el hueso propio de la nariz, y a los lados y hacia abajo por la escotadura piriforme, que es una escotadura cóncava del hueso maxilar que separa la cara externa de la cara interna. Bien, a estas fosas nasales, a las cuales vamos a dar muchas funciones, si uno le preguntara a ustedes qué funciones tiene la fosa nasal, sí, todos dicen las dos primeras. Tienen función respiratoria. Dentro de la función respiratoria incluimos la
humidificación, limpieza y calefacción del aire. Segundo, tenemos función olfatoria, lógicamente. También tiene función fonatoria, debido a que es una cavidad con aire y está rodeada por las cavidades neumáticas anexas a los fosas nasales o senos paranasales. Pero también tiene otras funciones. Tiene función de absorción, ¿sí? Se puede absorber sustancias por la mucosa nasal, no las que están pensando, sino también medicamentos, por ejemplo, la vasopresina o hormona antidiurética, en los casos de diabetes insípida, se administra por vía nasal como aspirando, pero no lo que están pensando. Pero también tiene función de secreción. La secreción de moco es fundamental, entre otras cosas, para la limpieza del aire, ya que las partículas que ingresan se adhieren al moco y luego, por el barrido ciliar, se degluten y se envían al estómago. Y además segrega IgA secretoria, por lo tanto tiene función inmunológica. Y a esto le vamos a sumar que por su sensibilidad también tiene función reflexógena, o sea, es un centro de reflejo, o sea que la presencia de partículas en contacto directo con la mucosa o a veces el cambio brusco de temperatura genera el reflejo del estornudo. ¿Sí? Tiene las cavidades neumáticas que van a acompañar a la fosa nasal y cuya función sabemos bien que es, aparte de aliviar el peso del cuerpo, pero de la cabeza, actúa de cavidad de resonancia para la voz. Tenemos el seno maxilar, este seno es el más grande de todos, y una forma una pirámide con la base hacia adentro, donde está el orificio, un vértice hacia afuera, una pared superior, en relación con la órbita, una pared anterior, en relación con la mejilla, y una pared posterior con relación a la fosa anterior-maxilar. También tenemos el seno frontal, que ocupa el espacio que está entre las tablas óseas de este hueso, el seno fenoidal, que está dentro del cuerpo de fenoides, dividido por un tabique, ¿sí?, en dos mitades, de derecha e izquierda, y el seno hemoidal, que dicen algunos que habría está formado por varias celdas o celdillas hemoidales denominadas anterior y posterior, son alrededor de 6 a 8. En lo que les decía hoy, con respecto al orificio del seno, ahí dejo la imagen pequeña del esquemita que vimos hoy, donde vemos que arriba, donde está la masa atrás del dermoides, ¿sí?, y abajo el triangulito, el orificio del seno es triangular de entrada, pero la presencia del cornete inferior, ¿sí?, lo va básicamente a transformar en cuadrilátero. No obstante, quiero marcar esto, como ven acá en este esquema más detallado. Del orificio triangular original, podemos decir que se mantiene triangular pero más pequeño, porque una parte de la lámina vertical del palatino lo cierra parcialmente por detrás. La presencia del cornete inferior, que lo que tiene es una apófisis llamada maxilar, cierra la parte inferior de este orificio y transforma en cuadrilátero. Y la presencia de la apófisis nuciforme, con sus dos raíces anterior y posterior, subdivide a este orificio en una parte anterior, una media y una posterior. Ahora, cuando nosotros tenemos en cuenta que las paredes están tapizadas por la mucosa nasal, esta mucosa nasal cubre todas las paredes y cuando llega a los orificios pasa como un parche por el orificio anterior y también lo hace por el posterior, pero se introduce por el orificio medio en la cavidad del seno para formar el tapiz mucoso del seno maxilar. ¿Qué es lo que pasa en realidad con todas las demás cavidades neumáticas? Deja de ser llamada mucosa nasal para ser llamada mucosa sinusal. En el caso del seno maxilar, cuando se introduce, dentro del seno, ¿sí?, forma dentro del seno maxilar un conducto que se va abriendo como si fuera una trompeta, en forma de embudo también, que es llamado conducto maxilar, que es mucoso. En lo que respecta al seno frontal, si ustedes recuerdan, la porción horizontal frontal tenía semiceldillas, orientadas hacia abajo. La cara superior de la masa lateral del dermoide también tenía semiceldillas, y al articularse formaban celdillas completas. Estas celdillas reciben el nombre de celdillas etmoidofrontales. Dentro de las celdillas etmoidofrontales, una de las anteriores, ¿sí?, dice el libro, a partir de los 15 años de edad aproximadamente, se neumatiza, más que el resto, y esa neumatización genera la formación del seno frontal entre las tablas óseas del hueso frontal. Las tablas eran las capas de compacto, y este seno va reemplazando al tejido esponjoso que se encontraba presente en el hueso. Que es un detalle para todas las cavidades neumáticas. Las cavidades neumáticas existen donde había hueso esponjoso, no donde hay compacto. El compacto la frena, no se neumatiza el compacto, no.
Este seno frontal, por derivar de una celdilla etmoidofrontal, se conecta con una de las celdillas etmoidales anteriores, ¿sí? Y van a ver entonces que hay algunas que, como decíamos hoy, son posteriores y otras son anteriores. En esta imagen, la masa lateral del etmoides muestra así, pero están cortados, están como sacados de su lugar los cornetes. Cornete superior, cornete medio. Teniendo en cuenta que los cornetes caen hacia la fosa nasal, de arriba hacia abajo y así hacia adentro, cóncavo hacia afuera, entre la cara cóncava del cornete y la pared externa se forma un espacio llamado meato. En el meato se produce la turbulencia del aire, donde se carga de humedad, se limpia y se humidifica. ¿Cuántos meatos hay? Y hay tantos meatos como cornetes. Habitualmente hay 3 cornetes, superior y medio, son parte de la fosa nasal como parte del etmoides, y el cornete inferior forma el meato inferior. Entonces, aparte de generar esa turbulencia, los meatos lo que hacen es también recibir el drenaje de moco de cada seno. Se ha hablado mucho del drenaje de los senos en los meatos. Justamente en este cuadro, que es fundamental, podemos ver entonces que al haber 3 meatos, superior, medio e inferior, ¿sí? El meato superior recibe el drenaje de las celdas hemorroidales posteriores y al seno esfenoidal. Pero voy a hacer una aclaración. Hoy dije, la pared superior del techo está formada por las caras anterior e inferior del cuerpo de los esfenoides. En la cara anterior, a cada lado, el cuerpo esfenoide tiene un agujero, un orificio, que es el orificio del seno. O sea, el seno esfenoidal drena en el techo de la fosa nasal, pero está a la altura del cornete superior, por ende, decimos que el seno esfenoidal drena en el techo de la fosa nasal a la altura del meato superior. El meato medio, a su vez, recibe las celdas etmoidales anteriores por intermedio de las celdas etmoidales anteriores, por esa línea de puntos, drena el seno frontal y también lo hace el seno maxilar, ¿sí? Quedando el meato inferior para recibir un drenaje que no es de moco, sino que es de lágrimas, ya que el conducto lagrimal drena en este meato. O sea, si a mí me preguntaran cuáles son las cavidades neumáticas y su drenaje, de este cuadro debo decir todo menos lo último, porque el conducto lagrimal no es una cavidad neumática, así que me quedo con meato superior y medio. Si me preguntan sobre los meatos que reciben, ahí sí, debo decir todo lo que es el cuadro. Bueno, esto es por ahora, ¿sí? Dentro de poco voy a subir una clase que tiene que ver con lo que son las arterias, venas, nervios y linfáticos de la fosa nasal. Así que no crean que terminó acá. Nos vemos, gente.